poquito, pero está claro que allí también han llegado opciones para ellos. Quizá el partido donde ellos han encontrado más cómodos es fuera de lo que era el juego, de que esos balones de nadie que ellos han encontrado, esos balones que iban por el suelo, esa fuera que se tocaba y siempre era para ellos, ahí eso les ha permitido estar en el partido y bueno, que llegar al final con el rifirrafe, ¿no? Ellos al final han encontrado una forma de atacarnos que nos estaba haciendo daño, que estamos encontrando la forma de defenderla bien. Quizá no hemos acertado en cambiar el plan en ese momento, pero lo que está claro es que ellos lo que pasa es que nosotros también habíamos encontrado la forma de atacar y estábamos un poquito al intercambio. Esa falta de ataque en ese bloque indirecto ha cambiado un poquito el ritmo de quien tenía la iniciativa y bueno, pues al final nosotros hemos tirado un triple para ganar, hemos cogido el roto y hemos empatado y ellos han metido pues muy buenos triples al final, muy buenas canastas realmente de talento e inspiración y nosotros pues no hemos encontrado a nadie en ese momento con esa inspiración. Hemos pagado que jugadores nuestros no han entrado en el partido, ha estado muy mal y eso pues nos ha ido forzando a los jugadores que estaban bien minutos y quizá nos ha obligado a no llegar bien con energía, aparte de la lesión de Xavi. Y bueno, pues también las faltas de Harry. Al final ellos han encontrado su producción más importante ha sido el tiro libre. Y bueno, pues ahí tenemos que hacernos mirar porque afuera de casa nos ha pasado ya unas cuantas veces y a ver qué hacemos mal y lo corregiremos. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, no sé si tens la sensació que us està patant una miqueta la sala del dia de Múrcia, també una cosa semblant, avui us torna a passar, guanyeu al Madrid, Mauro va anar molt bé també i bueno, són aquests dos partits que potser si la sort us hagués tingut una mica més, doncs de cara a entrar a Copa, que no sé si és un objectiu potser una mica gran, però bueno, són dos victòries que potser són importants. I sumaria també el de Gran Canària, que també ens va passar una miqueta això. Una miqueta la sensació que tenim nosaltres és que no hem tingut sort, no? Aquests dies. És molt important no caure en frustració. Tots volíem guanyar, tots els jugadors volien guanyar i no hem sabut guanyar. I tenint-ho aquests dies molt de cara. També no hem sabut guanyar perquè els rivals han fet coses i dins els partits han passat coses. I bueno, aprendre de cada dia per estar millor una altra oportunitat que ens arribi. Del que estic satisfet és que la nostra proposta de fora de casa també és competitiva. Cada partit hem competit i estem en bon camí. Alguna cosa més? Sí. No sé si la clau del partit és potser una mica en el triple, perquè els dos equips han tingut triples lliurats, però els vostres no han entrat i els altres. Sí, al final el triple i el tir lliure no, jo diria que ha sigut les dues coses que una miqueta que han decidit. Els dos equips hem estat encertats de les grans línies lliures, però és n'han decidit més. I el triple ells han trobat algun bon triple puntejat inclús que els han ficat i nosaltres no. ¿Alguna cosa más? El equipo ha hecho un gran partido con mucho carácter, actitud, un partido difícil. Bilbao es un equipo súper sólido, defiende bien, es el cuarto mejor equipo por punto por posesión defensa y hemos cambiado un poquito el plan, como ellos en la primera parte nos defendían los bloqueos directos 2 por 2 para no abrir los tiros el lado contrario, el lado fuerte. Cambiando esto, nosotros hemos pisado la pintura y hemos encontrado situaciones de ahí, acabando en la canasta o buscando la extra pass, que es muy importante en ataque. Luego en defensa, bueno, teníamos algunos problemas porque ellos ya están jugando bien, están buscando siempre donde puede encontrar su mejor situación para anotar. Teníamos problemas en otros momentos, no todo el partido, muy críticos para cerrar el partido, pero bueno, lo puedo entender, difícil, muy difícil durante el partido, pero luego lo puedes entender porque bueno, Nagy ha jugado primera vez en su vida, me imagino,
no solo este año con nosotros, tantos minutos consecutivos, digamos, seguidos, y no era nada fácil para él de mantener un poquito un jugador como Gil Nason, que es muy fuerte y lo ha aprovechado en ese momento. Hemos demostrado carácter, creo y quiero creer, y los jugadores sobre todo, no yo, que puede ser digamos, un nuevo inicio para nosotros, y es la manera de competir hasta la última posesión, y a partir de ahí yo creo que vamos a jugar mejor baloncesto y vamos a ser mucho más competitivo que hemos estado hasta ahora. ¿Preguntas? Fotis, enhorabuena por la victoria. Primero de todo, Fotis, el otro día en la previa lo comentaste un poco, ¿no? La importancia que tenía ganar hoy. No sé si también el hecho de cómo se ha ganado en la prórroga y con un partido tan disputado, con una muestra de carácter, aún nos refuerza más para seguir adelante. Espero que sí, porque al final yo también en la previa he dicho que el baloncesto es 70% psicología y 30% el resto, que el resto está el tema táctico, el talento a veces y tal. Entonces, si no tienes esa base de creer, sin fe, es difícil. Entonces yo creo que el equipo hoy, enfrentando más problemas, porque con la lesión de Yves y de Maxi hemos quedado con una rotación súper corta, pero el equipo sí tenía mucha fe hasta la última posesión. Incluso podíamos ganar el partido en tiempo regular, que ese rebote que podíamos evitar, podíamos controlar, digamos, pero en la prórroga el equipo ha hecho un esfuerzo más y hemos conseguido ganar el partido. Y era muy importante el rol de Fontajau. Quiero agradecer a la gente por el apoyo, porque no ha perdido su fe, que un momento estábamos 8 abajo, no sé qué tal, cometer errores que podíamos evitar, no teníamos un juego, pero muy importante que nuestra gente pueda entender que estamos en un proceso, un equipo joven, un equipo de crecimiento, que seguro que vamos a tener esos altibajos, pero no pierdan la fe en nuestra afición, que nosotros queremos más, ¿sabes? Dar más, queremos competir y queremos ganar partidos. No tengo ninguno aquí conformista, ningún jugador que no le importa cuando está en la pista en general. Sufrimos todos juntos y eso yo creo que al final nuestra afición lo puede valorar, ¿no? Lo puede valorar, aunque tenemos fallos, aunque no tenemos un buen día o lo que sea en el juego, y lo valora. Entonces, les quiero agradecer por el apoyo. Después preguntarte, Fotis, por el rebote, la importancia del rebote en los instantes finales con Gil Nason, que os ha dado muchos problemas, pero al final lo habéis contrarrestado muy bien, sobre todo en los últimos instantes, ¿no? Claro, ya hemos dicho, ¿no? Cosas que podemos controlar. Ya hemos hablado con el equipo, no quiero que sean muchas las cosas que tenemos que tocar en la situación que estábamos, ¿no? Porque cuando pierdes una serie de partidos, de 4 partidos seguidos, con una mala imagen, que el mala imagen viene, pero no es para analizarla ahora, bueno, pero no hemos jugado bien, no hemos competido como nos gustaría, cosas que puedes tocar, es la actitud, es el esfuerzo, y el rebote es fundamental en un partido de baloncesto, ¿no? Que hemos ido como locos, hemos cogido 14 rebotes en ataque y son, yo creo que de las claves que están en el partido y ganar el partido al final. Y no les hemos a ellos, que puntuales sí, que han cogido unos rebotes, pero también hemos hecho en general, un buen trabajo atrás en rebote defensivo. Fotis, ¿qué tal? Enhorabuena por la victoria. Hablabas antes de la importancia de Fontajau. Ya llevas 3 meses casi en Girona. Tú tienes mucha experiencia en ACB, en muchos equipos de la Liga y en muchas ciudades, ¿no? Me gustaría preguntarte qué has encontrado en Girona, en el equipo, en la ciudad, en la afición. ¿Cómo te estás sintiendo aquí con la ciudad? Porque todo el mundo que ha vivido aquí habla siempre maravillas. Sí, mira, hay una palabra griega que en castellano es lo mismo, ¿no? Con idiosincrasia, ¿no? Es una palabra muy profunda y es una palabra que refleja mucho la gente, ¿no? La gente en todos los sitios del mundo, ¿sabes? Y después de tantos años en España y he estado en bastantes sitios, norte, islas, sur, cualquier sitio, ahí se nota mucho la idiosincrasia de la gente. Y eso me hace más rico a mí como entrenador, ¿no? Rico de qué, de conocimiento, ¿no? De cultura, que siempre me gusta, que ves la diferencia de la gente, ¿no? Cómo está la afición en Bilbao, cómo es la afición aquí, cómo es la afición en las islas, cómo es en Murcia, ¿sabes? Todos los sitios que tenía la suerte de estar y todo esto. Aquí veo gente que quieren mucho el equipo, arropan mucho el equipo, hay muchas familias, mucha gente joven, muchos niños,
Y la verdad que, ¿cuál es nuestro objetivo, ¿no? Como equipo? Hacer la gente que sea alegre, ¿no? Que tiene la alegría y orgullo y se identifica con el equipo, ¿sabes? Esto me identifica, que un niño va al colegio mañana y se va a ser orgulloso porque estaba aquí, lo ha pasado muy bien y ha visto su equipo competir, ¿no? Y se identifica con el equipo, se identifica con algunos jugadores, que es importante. Y a partir de ahí, cuando empiezas a ganar, es con este grupo que tenemos, con todos los problemas que estamos enfrentados, que tenemos, es que se identifican con nosotros por una identidad, ¿no? Que era la primera palabra que he dicho, ¿no? Empezando la temporada. Si conseguimos esto, luego van a llegar a las victorias y luego ya la gente se va a enamorar con el equipo. Ese es el objetivo. Entonces, es un público, la verdad, que no te sientas... Es muy importante lo que voy a decir, porque en una racha mala, el run que hay en muchos campos no es nada fácil de manejar, de gestionar, pero nuestro público hoy, como que estábamos todos preparados para ganar el partido, para dejar, digamos, atrás toda la situación que estábamos, y el equipo, bueno, se levanta, ¿no? Levanta cabeza y ha ganado. Y nuestro público estaba con nosotros, y lo que yo creo que, primero, los jugadores, no es para mí, lo más importante es los jugadores, no es cómo me siento yo durante un partido sobre, digamos, de nuestra afición, no es solo para los jugadores, que les da este extra empuje, como muchos dicen, es el sexto compañero, ¿no? La afición y todo esto. Entonces, por eso quiero dar las gracias por el apoyo, y espero que les vamos a dar más alegrías a partir de ahora. Hola Fotis, felicidades por la victoria. No sé si la clave del partido ha sido que en los momentos que no terminabais de poneros por delante, hacíais la goma, digamos, habéis tenido paciencia para madurar las jugadas y Exactamente. no precipitaros. Digamos. Exactamente. Ahí ha estado la diferencia de otros partidos, ¿no? Que nos salieron de 8, en la Peña ha pasado lo mismo, y luego de repente, ¡fum! Hoy no queríamos permitir que nos pasaría, porque al final vives experiencias, ¿no? Vives, lo analizas, lo ves, hablas con los jugadores individualmente, como grupo. Entonces, ahí hoy he visto por primera vez el next play mentality que dicen los americanos, ¿no? La próxima jugada, que la próxima acción es, no solo la jugada, es en defensa o es en ataque. Entonces, no hemos ido por abajo, no hemos perder la fe que vamos a ganar. Otra vez y otra vez y otra vez estamos mirando, fallábamos un error y hemos hecho unos errores muy críticos, ¿no? De sacar del fondo, darle ese balón 2+1. Esto, la verdad, y cualquier equipo te hace, bueno, el moral te hace daño, ¿no? De regalar así 3 puntos de nada. Entonces, hoy sí que por eso le he dicho a los chicos en el vestuario, muy orgullosos de ellos, porque al final dices, hostia, yo no voy por la próxima jugada, por la próxima acción. Que hemos fallado ahí, vale. Que hemos cometido un error aquí, vale. Pero vamos, miramos, olvidamos lo que ha pasado y miramos la próxima acción, que es en defensa o la próxima defensa, la próxima jugada, que puede ser defensiva o ofensiva, o rebote ofensivo, hemos insistido. Entonces, ahí está que ellos, no yo, porque yo lo grito desde el día 1, lo creen cada uno y junto como grupo. Porque vamos, por supuesto, que no tenemos el talento que tenemos, ahora nos faltan jugadores y llegará un partido en que no te salen las cosas, pero ¿cómo reaccionas? Ahí está el tema, ¿no? En situaciones así complicadas. Ahora no sabes, ¿no? Sí. Fotis, preguntarte por cómo está Yves, si se tiene que hacer pruebas. Era un golpe muy fuerte, aterrizando, y como ha saltado así y se ha sentido algo en el astrágalo. Entonces veremos, mañana va a hacer una prueba, y de Maxi es una contractura así bastante fuerte, y estábamos a un límite, ¿sabes? Para no arriesgar que se rompe, que se podía romper, o no le podía pasar nada, pero no tenía en el cuádriceps, tenía un problema así, una contractura que no le ha permitido jugar.